El AmniGlove. El AmniGlove es un nuevo instrumento para amniotomías que consiste en un guante de examen ordinario al cual se le adaptó una punta de 1 milímetro de longitud en la yema del dedo medio del guante. Esta punta es la única parte externa de una base plástica pegada debajo del material del guante. La punta del AmniGlove es virtualmente la extensión de la piel del operador, lo cual permite un control absoluto sobre la misma. Esta característica particular y única del AmniGlove lo hace el más sensible de todos los instrumentos para amniotomía inventados hasta hoy. No hay necesidad de ponerse algo sobre el dedo ni requiere de aditamentos externos. El guante mismo es el instrumento. Antes de proceder a describir la versatilidad y superioridad del AmniGlove sobre el instrumento corrientemente usado, el AmniHook, revisemos algunos aspectos básicos de anatomía, fisiología y nociones generales de la práctica obstétrica. El examen pélvico. Un examen digital pélvico con guante es la introducción cuidadosa de los dedos índice y medio dentro de la vagina para determinar, para propósitos de esta presentación, las condiciones del cérvix. Estas son su dilatación, borramiento, posición y consistencia. Un examen pélvico también determina la presentación fetal, su estación, fijamiento y encajamiento. Igualmente, siempre que sea posible, se palpan las membranas fetales. El cérvix. El cérvix o cuello de la matriz es la parte más baja del útero. Es una estructura fuerte y sólida hecha de tejido conectivo y fibroso y que mide varios centímetros de longitud. A medida que el parto progresa, el cuello gradualmente se dilata bajo la presión mecánica de la cabeza fetal y por los cambios químicos que se llevan a cabo en su textura. El cuello también se acorta por un proceso llamado borramiento u obliteración. El largo canal endocervical queda reducido a un pequeño punto con bordes a veces muy delgados. Un aspecto importante que hay que recordar es que cuando el cuello está todavía largo y sin borramiento, su eje está en ángulo cerrado con el de la vagina. La fijación. La fijación es el punto que alcanza la presentación fetal cuando desciende de una posición flotante a hacer contacto con el cuello uterino. Ella se determina con un examen pélvico cuando la cabeza fetal se siente fija contra el cérvix. Este proceso es diferente del encajamiento y es un requisito importante para las amniotomías. La ruptura artificial del saco amniótico o bolsa de las aguas es segura cuando la cabeza está fija en el cérvix. La ruptura del saco amniótico está contraindicada cuando la cabeza fetal está flotando. Practicar la amniotomía cuando la cabeza fetal está muy cercana a la fijación queda a la discreción del operador. La fijación es algo que ocurre antes del encajamiento, es decir, antes de que la cabeza fetal llegue a la estación 0. La fijación ocurre usualmente cuando la cabeza está en la estación -1 y aún en estaciones más altas, particularmente en embarazos prematuros. El encajamiento. El encajamiento ocurre cuando el diámetro biparietal de la cabeza fetal está al nivel del borde óseo de la pelvis. En 1985, el Colegio de Ginecología y Obstetricia de los Estados Unidos empezó el concepto de 5 centímetros por arriba y 5 centímetros por debajo de las espinas isquiáticas para determinar la estación. Esto se puede saber con un examen pélvico cuando el occipucio, la parte más baja de la cabeza fetal, llega al nivel de las espinas isquiáticas. Aunque esta definición es controversial, su discusión está fuera del tema de esta presentación. Para llevar a cabo una amniotomía, la cabeza fetal no necesariamente tiene que estar en la estación 0, sino fija contra el cuello. La amniotomía. La amniotomía es la ruptura artificial de la membrana amniótica o bolsa de las aguas. Es una práctica rutinaria en los pacientes de parto y un paso inicial en las inducciones del mismo.
La membrana amniótica es el saco que contiene el feto y el líquido amniótico. Su grosor es entre 0.02 y 0.05 milímetros. La membrana es suavemente elástica y resistente a la presión. La ruptura de la membrana amniótica permite que la cabeza fetal presione directamente sobre el cérvix, reemplazando la presión hidrostática que ejercía el saco amniótico. Al permitir que la cabeza presione directamente sobre el cérvix, la amniotomía hace que el proceso de dilatación y borramiento cervical sean más efectivos. Además, la ruptura de las membranas fetales actúa como acelerador del parto, ya que de por sí hace las contracciones más fuertes. Al romper la bolsa de las aguas, el practicante puede no solo observar las características del líquido amniótico, sino también insertar un electrodo cefálico y un catéter de presión intrauterino. Es interesante que métodos antiguos de acelerar el parto consistían en sacudir la cama en donde la parturienta yacía, ya sea en forma horizontal o vertical. La historia menciona que en los antiguos indios americanos, una manera de acelerar el parto consistía en asustar a la paciente. La amniotomía con el AmniHook. El AmniHook es un palito amarillo de plástico, recto, rígido, delgado e inflexible que se angosta a medida que se acerca a un extremo redondo. Este extremo tiene una punta lateral en la forma de un pequeño pico de halcón invertido. Este instrumento mide 26,5 centímetros de longitud. La limitación más importante del AmniHook es que no puede romper las membranas fetales durante las fases tempranas de los partos, cuando el cuello uterino no está lo suficientemente dilatado y borrado. El ángulo cerrado que existe entre el eje de la vagina y del cuello no borrado es un obstáculo formidable para el AmniHook. Este instrumento únicamente puede ser usado cuando el cuello se encuentra en cierto grado de dilatación y borramiento. Aún con dilataciones significativas, si el cuello es posterior, el AmniHook, siendo un instrumento recto e inflexible, no puede entrar en el canal endocervical y llegar a las membranas. El practicante no tiene alternativas sino esperar varias horas de parto para que el cuello se dilate y borre lo suficiente para entonces poder hacer la deseada amniotomía. Hacer una amniotomía cuando el cuello admite únicamente un dedo es difícil, sino imposible, a menos que el cuello sea anterior. En las primeras fases del parto, aún con una buena dilatación, si el cuello es posterior, él se vuelve casi paralelo a cualquier instrumento recto, haciendo imposible la amniotomía con el AmniHook. Otra desventaja del AmniHook es que tiene que ser manipulado desde una buena distancia de la punta del instrumento, permitiendo de esta manera que la piel cabelluda del feto se arañe más de lo deseable. Otra desventaja es que hay que usar una mano diferente a la que examina al paciente. Otra desventaja es que hay un control muy pobre sobre el sitio exacto en donde uno desea romper las membranas. Otra desventaja es que el AmniHook es un instrumento que frecuentemente causa miedo en las pacientes cuando ven al médico acercarse a ellas con ese palo largo de plástico que va a ser introducido muy dentro de ellas. Es muy común oír preguntas como, ¿para qué es eso? ¿Me va a doler? ¿Voy a sentir algo? ¿Va eso a lastimar a mi bebé? La amniotomía con el AmniGlove. Hasta ahora, la amniotomía en las fases tempranas del parto o para la inducción del mismo no es posible con el palo de plástico llamado AmniHook. A medida que la tecnología de monitoreo fetal avanza, la necesidad de inducciones prematuras del parto aumenta del mismo modo.
En la mayoría de estos casos, la deseada amniotomía no es posible con el AmniHook, haciendo que las posibilidades de parto vaginal sean menos probables. La necesidad de llevar a cabo amniotomías en estas fases tempranas del parto fue lo que motivó la invención del AmniGlove. Este nuevo instrumento para amniotomías puede ser definido como uno en el cual la punta del palo largo, rígido, inflexible y duro del AmniHook fue, por así decirlo, trasladado a la parte más sensible de la mano, la yema del dedo. En este caso, el dedo medio. La curvatura natural del dedo medio y la flexibilidad del mismo fácilmente vence el obstáculo del ángulo que existe entre el cuello y la vagina que el AmniHook no puede negociar. Una vez que la cabeza fetal está fija contra el cuello, la amniotomía es posible en casi todas las circunstancias clínicas. Las únicas limitaciones para el AmniGlove es un cuello que está cerrado o uno que no puede ser alcanzado por el dedo medio. La amniotomía con el AmniGlove es posible en las fases tempranas del parto, siempre y cuando las tres condiciones estén presentes. 1. El cuello admite un dedo. 2. El dedo medio alcanza las membranas fetales. Y 3. La cabeza fetal está fija en el cuello. Un obstáculo para la amniotomía es un cuello posterior. Con el AmniGlove eso es muy fácil y algo que el AmniHook nunca podría hacer. La punta del AmniGlove es curva hacia adentro, lo cual hace que su tránsito por la vagina y el cuello sea inocuo, tanto en la introducción como en la salida. El AmniGlove está desprovisto de aditamentos o dispositivos que hay que poner y rotar sobre el dedo, que es el caso de otros amniotomos. El AmniGlove es el instrumento de amniotomía que menos asusta a las pacientes. Resumen de ventajas del AmniGlove sobre el AmniHook. 1. Con el AmniHook, el practicante tiene que manipular la punta que rompe las membranas desde muy lejos, mientras que con el AmniGlove, la punta está solo a 1 milímetro de la piel del operador, permitiéndole de este modo un control absoluto sobre él. 2. Para romper la bolsa con el AmniHook, el operador tiene que usar una mano diferente a la que examina a la paciente. En el caso del AmniGlove, la misma mano que examina es el instrumento de amniotomía. 3. Debido a sus características físicas, la posibilidad de arañar innecesariamente la piel cabelluda del feto con el AmniHook es un riesgo inherente y posiblemente algo que ocurre comúnmente. Dada la proximidad de la punta a la piel del operador, esta posibilidad indeseable queda reducida a lo mínimo. 4. En el caso del AmniGlove, el operador puede escoger exactamente el punto de las membranas en donde las quiere romper. La flexibilidad del dedo medio le permite escoger cualquier lugar de las membranas que está palpando, aún una ruptura anterior, para que el líquido amniótico salga lentamente y el descenso de la cabeza fetal sea más gradual. Esta versatilidad es imposible con un instrumento recto e inflexible. 5. En el caso del AmniGlove, el proceso de amniotomía no puede ser distinguido por la paciente de un simple examen pélvico, ya que tiene el parecido más cercano a un guante de examen. Esta característica única del AmniGlove lo hace el que menos causa aprensión en las pacientes. Es virtualmente imposible esconder de la vista de la paciente el largo AmniHook. No importando qué dilatación tenga la paciente, el AmniGlove elimina esa aprensión.